Llegué de sorpresa al hotel, donde mi marido iba con su amante. Pero jamás imaginé lo que había en la. A veces no hace falta una pelea para que el alma se rompa. Basta con una mirada vacía, una excusa mal contada, una ausencia más que ya no tiene sentido explicar. Paula llevaba meses sintiendo que vivía con un desconocido. Martín se había convertido en un fantasma elegante, siempre pulcro, siempre presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Esa noche, mientras él se arreglaba para una supuesta cena de negocios, algo dentro de ella hizo clic. No era rabia, era esa certeza silenciosa que te golpea cuando ya no puedes engañarte más. No pensó mucho, esperó que él saliera, tomó su bolso, las llaves del coche y una chaqueta que ya no usaba desde hacía años. Lo siguió en silencio, con el corazón latiendo en la garganta. A las afueras de la ciudad, Martín entró en un hotel boutique con la naturalidad de quien ya lo ha hecho 1000 veces. Paula estacionó al otro lado de la calle. No lloraba, no dudaba, solo observaba. Entró al lobby fingiendo estar buscando a una amiga. Pidió una habitación cualquiera y subió con pasos tan firmes como temblorosos. Aquello no era solo dolor, era un terremoto emocional sin epicentro claro. El pasillo olía a perfume caro. Paula reconoció ese aroma, floral, dulce, insolente. Nunca fue suyo. Se detuvo frente a la habitación 304. No necesitaba golpear. La puerta estaba entreabierta, como si el destino la invitara a pasar. Lo hizo. Dentro, 2 copas de vino reposaban sobre la mesa, una de ellas con una marca evidente de labial rojo. Había una cartera masculina sobre el sofá, ropa interior tirada en el suelo y una música suave que no combinaba con la furia que hervía en su pecho. No gritó, no rompió nada, solo miró y sintió el peso de una traición que ya no necesitaba pruebas. Tomó la cartera con las manos heladas. La abrió sin pensar demasiado. Encontró papeles, tarjetas, recibos, hasta que algo captó su atención. Un documento de compraventa de un inmueble. Estaba a su nombre, Paula González, pero esa firma no era suya. La examinó con los ojos bien abiertos, el corazón rebotando en las costillas. El papel era oficial, sellado, legal. La escritura, perfecta imitación. En ese momento entendió que lo que tenía entre manos no era solo una aventura. Era una jugada fría, una utilización directa, un plan montado a sus espaldas con su propia identidad. Paula salió de la habitación en silencio, tragando lágrimas que no sabían por dónde salir. Caminó hasta su auto como si llevara una bomba en el pecho. Se sentó al volante, pero no arrancó. Solo miró el papel entre sus dedos y se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento el amor se transforma en arma? ¿Qué clase de persona es capaz de mirar a los ojos y mentir así, con tanto descaro? Tal vez lo que más dolía no era la infidelidad, sino la traición emocional, esa que no se ve, pero se siente como un puñal sin filo que corta lento, despacio, hasta el alma. Durante minutos, se quedó allí, estática, pero en algún momento, su respiración se hizo más firme. Había algo dentro de ella que no se rendía. El dolor no iba a desaparecer de un día para otro, pero ya no sería más la víctima pasiva. La Paula que salió de ese hotel no era la misma que había entrado. Esa mujer dolida, sí, pero también decidida, superadora, capaz de mirar la mentira a los ojos y decir, no más. Con el rostro aún bañado en lágrimas, encendió el auto. No volvería a casa. Tenía que entender hasta dónde llegaba esa farsa. Guardó la cartera en su bolso como si fuera una prueba de crimen. De alguna manera, lo era, porque robarle a alguien el derecho de elegir, usando su nombre y su confianza, era más que engaño. Era una traición total. Volvió a mirar el documento. Abajo, en letra pequeña, había una dirección. No le sonaba para nada. Calle Los Alerces, número 542. Esa propiedad, supuestamente suya, no existía en su memoria. ¿Qué ocultaba Martín? ¿Para qué necesitaba una casa con su nombre? Y lo peor, ¿quién más estaba involucrado en todo esto? Con un nudo en el estómago, Paula arrancó. El GPS marcaba 32 minutos hasta la dirección del contrato. Mientras el motor avanzaba, ella no dejaba de pensar en una sola cosa: si alguien era capaz de falsificar su firma, hasta donde más había sido utilizada sin saberlo. El tráfico parecía eterno, pero Paula no sentía el tiempo. Llevaba el documento en el asiento del copiloto como si fuera un espejo roto que devolvía una imagen que no reconocía.
Aún tenía las manos frías, y por dentro, la duda le comía las tripas. ¿Qué hacía su nombre en un contrato que jamás firmó? ¿Y por qué esa propiedad estaba vinculada a alguien que ni siquiera conocía? Al llegar a un semáforo, abrió de nuevo la cartera de Martín. Dentro, además de los papeles, había una tarjeta adicional, oculta entre dos recibos doblados. Decía Jimena Ruiz. Tarjeta de crédito. Misma cuenta. Otro nombre. Otro mundo. El nombre no le decía nada. Jimena Ruiz. Lo repitió en voz alta, intentando escarbar en la memoria. No era amiga, ni compañera, ni pariente. Tampoco era alguien que Martín hubiera mencionado jamás. A medida que las piezas iban cayendo, el rompecabezas no formaba imagen, solo caos. Paula tomó su celular y buscó en redes sociales. Varias Jimenas Ruiz aparecieron, pero ninguna vinculada a su entorno. Lo que sí encontró fue aún más desconcertante. La dirección en el contrato no era una propiedad común. Era una de las casas que pertenecía a la familia de Martín, o al menos eso creía. Aparcó frente a una cafetería y respiró profundo. Había que pensar con la cabeza fría, pero el corazón no colaboraba. No era solo una cuestión de bienes. Era una señal clara de que Martín había cruzado una línea peligrosa. Había utilizado su nombre, falsificado su firma y ahora aparecía otra mujer, con acceso a sus cuentas. Paula no sabía si tenía ganas de gritar o vomitar. Todo era demasiado. Pero si algo le estaba enseñando esta pesadilla, era que quedarse paralizada solo daba más poder al agresor. No, esta vez no. Esta vez ella iba a moverse, con estrategia. Entró en el navegador del celular y buscó la ubicación exacta de la casa. Verla en el mapa fue una punzada. Calle arbolada, zona residencial, seguridad privada. Paula nunca había pisado ese lugar. ¿Por qué figuraba como su dueña? Volvió al documento. Allí estaba su nombre, su número de identificación, su firma, pero todo era una fachada. Y lo que más le estremecía era pensar en que otras cosas Martín habría firmado por ella. Cuentas bancarias, testamentos, permisos legales. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Lo emocionante del amor se había transformado en la adrenalina oscura de la traición. Tomó una decisión sin pensarlo dos veces. Iría a esa dirección. No podía esperar. No quería una noche más de incertidumbre. Encendió el motor y se dirigió hacia el lugar, como quien camina hacia el abismo con los ojos abiertos. Mientras conducía, los pensamientos se le cruzaban a una velocidad imposible. ¿Y si Jimena vivía allí? ¿Y si Martín tenía una doble vida? ¿Y si todo esto era solo la punta de un iceberg más grande? La idea de ser una ficha en un tablero donde nunca fue jugadora, solo víctima, le revolvía el alma. Las lágrimas amenazaban con volver, pero Paula ya no estaba para lágrimas. Ahora lo que necesitaba era respuestas. Y para obtenerlas, tenía que actuar como si no le temblara la voz, como si el corazón no se le estuviera rompiendo en mil pedazos. Porque cuando la traición toca fondo, solo queda una salida, volverse más fuerte que la mentira. Y eso no se logra con dignidad silenciosa, se logra con movimiento, con acción, con esa rabia transformada en plan, con esa sed de justicia que, bien manejada, puede ser más poderosa que cualquier venganza. El navegador indicó que faltaban solo 3 cuadras. Paula bajó la velocidad. Su pecho subía y bajaba con cada respiración profunda. Estacionó en la esquina, apagó el motor y observó la fachada. Blanca, moderna, recién remodelada. Había flores en la entrada, una bicicleta de mujer apoyada en la pared lateral y luces encendidas. Paula bajó del auto como si caminara sobre cristales. Lentamente, se acercó a la puerta principal. En el buzón aún figuraba su nombre, como si fuera bienvenida en un lugar donde nunca había estado, como si todo esto fuera suyo, pero nada lo era. Tocó el timbre, esperó, nadie respondió, insistió una vez más. Silencio. Se acercó a la ventana del costado y miró a través de una rendija. Lo que vio la dejó sin aliento. Muebles nuevos, decoración femenina, todo impecablemente ordenado. Y sobre una repisa, un portarretrato, dado vuelta contra la pared. Algo dentro de ella se rompió otra vez. No solo le habían quitado la confianza, le estaban robando la identidad. Paula regresó al auto con el alma en carne viva. No entendía aún cómo, pero sabía que esto no era solo un desliz. Era una operación completa, calculada, fría, y mientras se secaba las lágrimas con la manga del abrigo,
Abrió la galería del celular y empezó a tomar fotos. Cada rincón de la casa, cada detalle. Y cuando hizo zoom en una de las imágenes, casi se le cae el teléfono. En una de las ventanas, reflejado en un espejo, estaba él, Martín, sonriendo. Y junto a él, una mujer de cabello oscuro, joven, abrazada a su cintura como si fuera su mundo. Paula sintió que el aire se le escapaba. No era solo una amante, era otra vida, otro hogar, otra versión de él, construida sobre su nombre. El silencio del auto contrastaba con el huracán dentro de Paula. La imagen seguía ahí, grabada en su retina como una quemadura. Martín sonriendo, abrazando a una mujer que no era ella, en una casa que legalmente sí lo era. Había algo grotesco en todo eso, como una burla del destino. Paula no sabía si temblaba por el frío de la noche o por la náusea de la verdad. Bajó del auto de nuevo, se acercó lentamente a la reja con un impulso que no sabía de dónde venía. Tocó una vez más el timbre. Nada, la casa estaba viva, pero muda. Se quedó unos segundos ahí, como si esperara una señal divina. No llegó. En cambio, un auto pasó lentamente por la calle, con las luces bajas, y ella se escondió tras un árbol sin pensar. Nadie debía verla allí. Todavía no. Tomó su teléfono, cambió al modo cámara y comenzó a registrar todo. La fachada, los números de la dirección, el timbre, la bicicleta rosa. Sabía que no estaba loca. Sabía que lo que veía era real, aunque doliera como una herida abierta. Volvió a mirar la repisa por la ventana. El portarretratos seguía de espaldas. ¿Qué escondería esa imagen? Cuando se disponía a volver al coche, algo llamó su atención. La caja de correo tenía papeles sobresaliendo. Sin pensarlo dos veces, estiró el brazo por entre los barrotes de la reja y lo sacó. Un recibo de agua, a nombre de Paula González. Un folleto de supermercado. Una carta del banco. Todo dirigido a ella. ¿Cómo era posible? ¿Cómo demonios alguien vivía allí con su identidad en la fachada? Paula sintió una mezcla de indignación y desconcierto. Estaba siendo suplantada, como si su existencia fuera un disfraz que alguien más usaba sin remordimiento. Se sentó de nuevo en el coche, tiró el bolso en el asiento trasero y soltó un grito seco que no liberó nada. Sabía que estaba en el centro de una telaraña más compleja de lo que pensaba. Lo que había comenzado como una sospecha de infidelidad ahora se mostraba como un fraude emocional y legal de proporciones inimaginables. Paula sentía el pecho oprimido, como si la vida la estuviera empujando a transformarse. Lo que más dolía no era la traición, era haber sido usada. Cada documento en su nombre, cada movimiento, cada mentira, todo había sido tejido con su confianza. No volvió directamente a casa. Condujo sin rumbo por más de una hora, repasando cada instante de su matrimonio. Las promesas, los planes, las veces que creyó en él. Pensó en su familia, en las cenas con los suegros, en los cumpleaños compartidos. ¿Cuánto de todo eso fue real? ¿Qué más había detrás de esa fachada perfecta? Sentía que el pasado entero se había convertido en una ilusión. Todo se desmoronaba, pero en medio del caos, algo en ella despertaba. Un fuego nuevo, una furia que ya no era llanto. Era estrategia, era necesidad de justicia, era transformación. De madrugada, llegó a su departamento. Entró en silencio, encendió solo una lámpara y se dejó caer en el sofá. La ciudad dormía, pero su mente no. Abrió la galería del celular y volvió a mirar las fotos. Cada una era una daga, pero también una prueba. Luego abrió una nueva carpeta y las tituló Caso Martín. Porque sí, esto ya no era solo una historia de amor podrido. Era un caso, una jugada sucia que ella pensaba desmontar paso a paso. Y lo haría sin escándalo, sin avisos, como hacen los que ya no tiemblan, sino que planean. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara, Paula se duchó, se vistió con ropa cómoda y se dirigió a la notaría donde Martín solía realizar sus trámites. Fingiendo serena, pidió información sobre propiedades a su nombre. La recepcionista revisó unos archivos, la miró con desconfianza y dijo: «Aquí aparece una vivienda vendida hace 3 meses, firmada por usted». Paula sonrió sin mostrar los dientes. Le pidió una copia. «Claro, con su identificación y autorización», respondió la mujer. Paula asintió. No iba a discutir ahí. Ya sabía lo que necesitaba. La firma era falsa, y tenía cómo probarlo. En el camino de regreso, llamó a alguien en quien no había pensado desde hacía meses, su hermano Matías. Él vivía en otra ciudad,
pero siempre había sido el más desconfiado de Martín. Contestó medio dormido, pero cuando Paula pronunció la palabra fraude, despertó por completo. ¿Qué pasó?, preguntó. Ella respiró hondo. Creo que estoy viviendo en una novela, pero yo soy la protagonista que no sabía que lo era. Matías no rió. Solo dijo, voy para allá esta noche. Y si ese tipo te está robando, lo desenmascaramos. Paula colgó, aliviada. Por fin alguien de su sangre estaba con ella. Pasó el día organizando todo. Carpeta, documentos, capturas de pantalla, copias impresas. Separó la información en 3 secciones: infidelidad, suplantación de identidad y uso ilegal de patrimonio. Porque sí, había que llamarlo como era. No eran solo engaños de pareja, eran delitos. Y aunque aún no sabía cómo proceder legalmente, sabía que debía moverse con inteligencia. Porque cuando enfrentas a alguien que no tiene escrúpulos, lo último que puedes hacer es actuar desde la emoción. Y aunque dolía como nunca antes, Paula estaba lista para jugar este ajedrez. Y no pensaba perder. Esa noche, al revisar las fotos por última vez, algo llamó su atención. En una de las imágenes, colgada en la pared del fondo, apenas visible, había una sombra. Era una figura pequeña, con coletas. Un niño o una niña. Paula hizo zoom con los dedos y el alma se le salió del cuerpo. Era una niña. ¿Hija de quién? ¿De Jimena? ¿De Martín? ¿Suya? El corazón le dio un vuelco. Porque ahí se abría una posibilidad aún más oscura. ¿Y si Martín tenía otra familia? ¿Y si esa casa no era solo un escondite, sino un hogar alternativo? El impacto fue tan fuerte que Paula no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, con los ojos clavados en esa imagen borrosa. Cada minuto que pasaba la convertía menos en víctima y más en investigadora. Su historia, antes una vida tranquila, ahora parecía sacada de un thriller emocional, solo que el dolor era real. Decidió no contarle a Matías aún sobre la niña. No quería lanzar conjeturas sin pruebas, pero dentro de sí, algo se quebraba. Porque una cosa es que te engañen, y otra muy distinta es que te borren, para reemplazarte. Al amanecer, Paula preparó café fuerte, se recogió el cabello y salió a caminar. Necesitaba despejarse, ordenar ideas, reconectar con lo poco que aún sentía suyo. Mientras recorría las calles de su barrio, con los ojos hinchados y la mente despierta, solo pensaba en una cosa. Esto recién comenzaba. Lo que parecía una traición romántica, ahora tomaba la forma de una red de mentiras y engaños que iban más allá de lo imaginable. Y si Martín creía que ella se iba a quebrar, estaba muy equivocado. Porque hay algo emocionante en descubrir de que estás hecha cuando te arrebatan todo. Volver a mirar a alguien de la familia de Martín era lo último que Paula quería, pero lo primero que debía hacer. Alejandro, el hermano menor, siempre había sido una figura reservada, casi incómoda en las reuniones. No hablaba mucho, pero observaba todo. Y aunque nunca lo dijo, Paula sentía que algo en él no confiaba plenamente en su propio hermano. Por eso, esa mañana, con los documentos en mano y el corazón endurecido, marcó su número y pidió encontrarse. No explicó mucho, solo dijo que necesitaba hablar. Alejandro respondió con un simple vení, como si supiera que ese momento llegaría. Lo encontró en su pequeño departamento, rodeado de libros, carpetas y una guitarra llena de polvo. No hubo abrazos, ni sonrisas. Paula dejó la carpeta sobre la mesa de madera, respiró hondo y lo miró. «Quiero que veas esto», dijo. Alejandro la escuchó en silencio. Mientras leía, su ceño se fue frunciendo. Pasó hoja por hoja, sin interrumpir. Cuando llegó a la imagen de la casa y a la tarjeta de crédito con el nombre de Jimena Ruiz, soltó un suspiro largo. Paula no dijo nada. Esperaba una reacción, un gesto, cualquier cosa. Y entonces, por primera vez en años, él habló con firmeza. Siempre sospeché que Martín no era limpio, pero nunca imaginé que podía llegar tan lejos. Esa frase cayó como una campana en la habitación. Paula sintió una mezcla de alivio y angustia. No estaba loca, no estaba exagerando. Había algo real detrás de todo lo que sentía. Alejandro se levantó, sirvió café para ambos y volvió a sentarse. «¿Sabes que me empezó a hacer ruido?», dijo, removiendo el líquido en la taza. «Hace unos meses vi a una mujer entrando a la oficina de Martín, muy parecida a la de la foto. Se presentó como prima tuya. Dijo que venía a dejar unos papeles». Paula lo miró, boquiabierta. Otra mentira, otra jugada sucia. El impacto de aquella revelación fue brutal.
Paula cerró los ojos y apretó los puños. Jimena se había hecho pasar por alguien de su sangre para entrar en los espacios donde se decidían cosas importantes. ¿Con qué objetivo? ¿Cuántas otras puertas habría abierto con ese truco? Alejandro, sin levantar la voz, continuó. No me cerró la historia, pero Martín me cortó en seco cuando quise preguntar. Dijo que no te metiera en cosas que no entendía. Paula sintió que todo encajaba. Las evasiones, los silencios, las veces que Alejandro se ausentó de eventos familiares. Él sabía algo, y por miedo o prudencia, había callado. Ahora entiendo tu cara en las cenas. Esa forma tuya de mirar a Martín como si escondiera algo, dijo ella, con un tono más suave. Alejandro asintió, sin culpa. Lo vi cambiar. Antes era ambicioso. Después se volvió oscuro. Paula respiró hondo. No estaba sola. Y tener a alguien que confirmara sus sospechas le devolvía un poco de la cordura que sentía estar perdiendo. Alejandro propuso algo inesperado: ayudarla a rastrear los movimientos financieros de la empresa. Él, como empleado administrativo, tenía acceso limitado, pero suficiente para encontrar rastros. Con orden y paciencia, podemos armar un mapa, pero tenés que prometerme algo, que no vas a actuar por impulso. Ella dudó un instante, pero asintió. No era fácil prometer calma cuando el corazón arde, pero entendía que la furia sin estrategia solo sirve para dar aviso al enemigo. Paula se levantó, caminó por el departamento pequeño, tocó una foto vieja de los hermanos en la repisa. ¿Vos también sufriste alguna traición, no?, preguntó con cuidado. Alejandro bajó la mirada, pero no respondió. Solo dijo: mi hermano ya no es el hombre que yo admiraba. Eso duele más de lo que crees. La confesión era pequeña, pero cargada de peso. Paula lo entendía. Estaban ambos heridos, por la misma persona. El resto del día fue dedicado a revisar estados de cuenta, autorizaciones firmadas, nombres de socios. Alejandro mostró una carpeta con documentos extraños, donaciones a fundaciones fantasmas, préstamos a nombre de terceros, pagos a asesores que nadie conocía. Todo parecía legal a simple vista, pero el patrón era claro. Había una ruta de dinero oculta tras nombres falsos. Paula tomó nota, archivó cada dato. Sabía que no podía correr al juzgado sin pruebas sólidas. Lo emocionante no era descubrir el engaño, sino poder desmontarlo pieza por pieza hasta dejarlo expuesto frente al mundo. A medida que la investigación avanzaba, Paula comenzó a experimentar algo que no esperaba: empoderamiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no era solo una víctima. Estaba tomando el control. Ya no se trataba solo de vengarse, sino de recuperar su historia, su identidad, su voz. Alejandro lo notó. Tenés otra mirada, Paula, como si volvieras a vos misma. Ella sonrió, apenas. Porque sí, había algo superador en ese dolor. Un fuego nuevo que nacía del abismo. Un impulso que le empujaba a seguir, incluso cuando todo dentro de ella quería rendirse. Mientras cenaban algo simple, en silencio, Paula recibió una notificación en el celular. Era una transferencia bancaria reciente a nombre de JR Inversiones. Jimena Ruiz, pensó. Alejandro confirmó. Esa empresa había aparecido hace poco entre los proveedores de la compañía. El fraude era más profundo de lo que imaginaban. Paula no sabía si reír o llorar. Esto es una red, murmuró. Alejandro asintió. Y vos estás en el centro. Pero ella no se encogió. Al contrario, esa frase la hizo más fuerte, porque si estaba en el centro, entonces tenía el poder de romperla desde adentro. Esa noche, Paula no durmió en su casa. Se quedó en el sofá de Alejandro, con la computadora abierta y las carpetas esparcidas en la mesa. Repasó nombres, fechas, números. Empezaba a entender cómo Martín operaba. Prestanombres, identidades solapadas, papeles con su firma que ella nunca autorizó. Lo más doloroso no era la trampa legal. Era que cada documento era también una traición emocional. Como si todo su matrimonio hubiera sido una pantalla. Como si la mujer que ella fue durante años hubiera sido solo una excusa para sostener un imperio de mentiras. Y mientras Alejandro dormía, Paula abrió una nota en el celular y escribió una pregunta que le dolía hasta los huesos. ¿Y si nunca me amó? ¿Y si yo fui solo un instrumento más? No buscaba una respuesta. Solo necesitaba sacarla de adentro. Porque cuando una mujer descubre que fue usada, el mundo cambia de color. Y aunque duela, ese despertar puede ser también el inicio de algo verdaderamente emocionante. Había algo cruel en escuchar la verdad con tus propios oídos.
Verlo es una cosa, intuirlo, otra, pero escucharlo, palabra por palabra, sin filtro ni disfraz, eso quiebra. Alejandro había conseguido acceder a grabaciones de reuniones privadas. No preguntó cómo. Solo llegó con una carpeta y unos audífonos. Paula dudó antes de colocarlos, pero sabía que, para avanzar, tenía que sangrar primero. Le temblaban las manos, pero no retrocedió. La primera grabación tenía fecha reciente. Una voz reconocible. Martín. Tranquilo, confiado. Hay que sacar a Paula del camino antes de la venta final. Y luego, la risa de una mujer. No era una risa cualquiera. Era burlona, chillona, satisfecha. Esa idiota legalizada ni sospecha lo que firmó, decía la voz femenina. Paula se quitó los audífonos de golpe. El corazón le latía en los oídos. Alejandro no dijo nada. Solo esperó. Ella respiró hondo, tragó saliva y se obligó a continuar. No podía parar ahora. Volvió a colocar los audífonos. En la siguiente parte del audio, hablaban de cuentas en el extranjero, transferencias encubiertas y la fecha de una salida estratégica justo después de concretar la última operación. Martín hablaba de ella como de un obstáculo. Frío, pragmático, inhumano. El silencio posterior fue aún más ensordecedor que las voces. Paula se quedó quieta, con la mirada perdida, como si su cuerpo estuviera presente pero su alma se hubiera ido. Alejandro la observaba, preocupado, pero sin intervenir. Sabía que ella necesitaba ese momento para entender el tamaño del abismo. Y lo más doloroso no era el plan en sí. Era la forma en que hablaban de ella, como si fuera una empleada molesta, un trámite pendiente, un error administrativo. Esa traición ya no tenía forma de infidelidad, era algo más profundo, más violento, más emocionante y cruel. Después de unos minutos, Paula se levantó y caminó hacia la ventana. No quiero solo justicia, dijo en voz baja. Quiero que le duela. Alejandro asintió, sin juicio. Ella ya no era la misma. Algo dentro de Paula se estaba forjando como acero. La vulnerabilidad aún estaba ahí, pero cubierta por una determinación que nacía de la destrucción. Tengo que hacer esto bien. No puedo gritar, no puedo acusar sin pruebas. Pero voy a mirar a ese hombre a los ojos y voy a fingir que no sé nada, hasta que sea demasiado tarde para él. Alejandro sonrió. Eso me gusta más, dijo. Con cada nuevo dato, Paula se transformaba. Esa parte superadora que había empezado a emerger tomaba fuerza. Lo que antes la quebraba, ahora la moldeaba. Cada palabra escuchada en las grabaciones la hacía más precisa, más estratégica. Decidieron que no era el momento de denunciar. No aún. Era tiempo de recopilar, de construir un caso tan sólido que ni el mejor abogado pudiera defender a Martín. Paula no solo quería cerrar ese capítulo, quería quemarlo en público, convertir su dolor en testimonio, su historia en escándalo, que todos vieran lo que había detrás de esa sonrisa perfecta. Durante los días siguientes, Alejandro rastreó reuniones futuras. Descubrió que Martín tendría un nuevo encuentro con Jimena, en el mismo hotel boutique donde Paula los había visto por primera vez. La ironía era casi poética. Paula no dudó. Reservó una habitación justo al lado. El plan era claro: grabar, documentar, capturar cada palabra, cada gesto, cada promesa. No por morbo, sino por evidencia. Quería que las máscaras cayeran solas. Paula llegó al hotel con un abrigo largo, gafas oscuras y un bolso lleno de dispositivos. Se instaló, preparó el celular y esperó. Esa noche no dormiría. Desde la pared contigua, escuchó risas, besos, gemidos. Dolía, claro que dolía, pero ya no la destruía. Era como ver una película que ya no la tenía como protagonista. Paula grabó todo, con los auriculares conectados, en completo silencio. Al día siguiente, consiguió más de lo que esperaba. Una de las camareras, a quien dio una buena propina, le entregó fotos de la hoja de registro de Jimena. Y junto con ellas, algo sorprendente. Una imagen tomada por casualidad, donde se veía el anillo que Martín había regalado años atrás. El mismo que le había dicho que había perdido. Esa joya era más que un objeto. Era símbolo, era evidencia, era burla. Paula tomó la foto con manos firmes. Se la envió a sí misma. Se la guardó en la galería con el nombre Mentira número 45. Ya ni sabía cuántas llevaba contadas. Al regresar a casa, no lloró. Se duchó, se puso ropa cómoda, preparó un té y abrió su computadora. Tenía una misión:
Ya no era una mujer traicionada. Era una mujer decidida. Su historia se volvía emocionante, no por lo que vivía, sino por lo que estaba por construir. Una nueva versión de ella, sin miedo, sin venda, sin culpa. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones, Paula se preguntó si alguna vez Martín había dicho la verdad. En algo, en lo más mínimo, se respondió sola, no. Porque quien puede planear la destrucción de alguien que confía, no improvisa. Ella había sido parte de un libreto frío. Le habían escrito el papel de la esposa funcional, y ahora que ya no servía al guión, pensaban borrarla. Pero Paula ya no era actriz de reparto. Era la directora de su propia historia. Y esta historia aún no tenía final. Aún no había aplauso. Solo una escena más por construir. La mañana siguiente, Paula y Alejandro organizaron todo el material en carpetas físicas y digitales. Grabaciones, fotos, documentos. Todo fechado, todo respaldado. Comenzaban a armar la narrativa que algún día sería contada en voz alta. Alejandro la miró mientras trabajaban y soltó una frase que le heló la piel. Martín no tiene idea de que ya lo perdimos para siempre. Paula asintió. Y tampoco sabe que esta vez. No tengo intención de perdonarlo. La traición no se limpia con lágrimas. Se enfrenta. Y Paula estaba lista para mirarla de frente. Hasta que arda. Alejandro propuso que el siguiente paso fuera consultar con alguien de confianza. Un abogado. Paula lo dudó al principio, pero sabía que no podía cargar sola con todo. Necesitaban una mirada legal. Alguien que validara las pruebas, que guiara los tiempos, que pensara en la estrategia. Porque lo emocionante no era solo descubrir la verdad. Era exponerla en el momento exacto. Paula pidió un día más. Quería preparar su mente. Estaba a punto de entrar a una etapa donde no había vuelta atrás. Y si iba a enfrentar al monstruo, debía hacerlo con armadura. Esa noche, antes de dormir, Paula escribió en su cuaderno, que me subestime, que piense que aún estoy rota, que no imagine que ahora soy peligrosa. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se dejó abrazar por la oscuridad. Porque había voces, sí, pero ya no eran las de él. Ahora eran las suyas, las de su intuición, su furia, su dolor y su fuerza. Las voces en la oscuridad ya no la asustaban, la acompañaban. Volver al mismo hotel no fue fácil. Paula lo conocía ya no como huésped, sino como herida abierta. Cada rincón tenía ecos de aquella noche donde la mentira tomó forma. Pero esta vez, no era la misma mujer. La que entró por esas puertas llevaba una seguridad que no se notaba en la ropa ni en el maquillaje. Estaba en la mirada, en el silencio que no temblaba, en la respiración medida. Reservó el cuarto contiguo con nombre falso. No tartamudeó, no explicó, solo sonrió. La recepcionista, la misma de la vez anterior, pareció reconocerla, pero no dijo nada. Una vez en la habitación, Paula instaló los dispositivos de grabación con la destreza de quien ya no improvisa. Puso el celular detrás del enchufe falso, la grabadora cerca del respiradero y el reloj espía sobre la mesa. Había aprendido sola lo que nunca pensó necesitar. No era una espía, era una mujer superadora armando su defensa, su verdad. Se sentó en la cama, cruzó las piernas y esperó. A las 21:07, escuchó pasos, risas, la voz de Martín, la risa chillona de Jimena. Se saludaban como si el mundo no existiera. Paula cerró los ojos y apretó grabar. Las horas pasaron como si fueran siglos. Desde la pared, Paula escuchaba promesas vacías, palabras ensayadas, susurros reciclados. Martín hablaba del futuro, de viajes, de casas en la playa. Jimena decía que ya no soportaba la doble vida, que quería ser reconocida, que ya era tiempo de hacer el corte final. Paula tragó saliva. La mujer que escuchaba esas confesiones ya no era la esposa herida. Era la estratega que había comprendido el nivel de traición. A veces, la parte más emocionante de la venganza no es el grito, es la calma absoluta que la precede. A las 0:23, los ruidos cesaron. Paula esperó otros 30 minutos. Luego salió con cuidado, pasó por recepción y pidió algo dulce. Mientras la camarera preparaba el pedido, Paula dejó discretamente un sobre con dinero doblado. ¿Me podrías ayudar con algo?, susurró. La camarera levantó una ceja. Paula no tuvo que explicar demasiado. En minutos, recibió lo que necesitaba, una copia del registro de ingreso de Jimena. Con nombre falso, sí, pero la misma letra, el mismo correo electrónico.
También entregó algo más, una copia de un documento escaneado, que la mujer había dejado en recepción. Paula lo miró con desconfianza. Era una carta poder firmada por ella. O eso decía, porque la firma era idéntica, pero no suya. El documento otorgaba autorización a Jimena para realizar trámites en su nombre. Con ese papel, podían comprar, vender, cobrar, transferir. Paula lo sostuvo entre los dedos como si ardiera. No lloró, ni se sorprendió. Solo se dijo a sí misma que estaba lista para lo que viniera. El plan era más grande de lo que pensaba, más perverso y más meticulosamente ejecutado. Pero ella también había cambiado. Ahora, su mejor herramienta era la frialdad. Al regresar a casa, Paula organizó el nuevo material en carpetas físicas y digitales. Cada día la colección crecía. Ya no eran solo grabaciones, eran documentos, registros de hoteles, archivos escaneados, fotos. Tenía lo suficiente como para armar una presentación completa, pero aún no era el momento. Aún faltaba una pieza. Alejandro seguía rastreando transferencias. Había algo extraño, una cuenta nueva, creada a nombre de una fundación solidaria. Paula sintió escalofríos. ¿Otra pantalla?, preguntó. Alejandro asintió. Es probable que estén canalizando dinero ahí. Y esa cuenta también está a tu nombre. La noticia la dejó sin palabras. Paula ya no sabía qué era suyo y qué era falso. El nivel de suplantación era tan profundo que incluso dudaba de su propia sombra. Pero ese miedo no la detuvo. Al contrario, lo usó como motor. Esa fundación, en los registros, tenía como representante legal a una tal Jimena Beatriz Ruiz González. Segundo nombre, apellido duplicado. Más que una identidad, era un disfraz armado con precisión. Paula no entendía cómo nadie más lo había notado. O sí, tal vez todos lo sabían, pero prefería mirar para otro lado. Porque a veces, la traición se paga con silencio. Alejandro y Paula decidieron moverse rápido. Era hora de acudir a alguien con experiencia. Pensaron en Santiago, el abogado de la familia. Él había sido padrino de bodas, viejo amigo del padre de Martín, y sobre todo, un hombre recto. Paula dudaba. ¿Y si él también estaba comprado? Pero Alejandro confiaba. Santiago no es de esos. Es el tipo que prefiere perder dinero antes que perder principios. Paula aceptó. Al día siguiente, se reunirían. Había que mostrarle todo, y esperar que no saliera corriendo, porque lo que tenían en manos no era solo un lío matrimonial. Era un crimen de cuello blanco. Esa noche, Paula no durmió. Volvió a revisar las grabaciones, deteniéndose en cada frase. Escuchar su nombre en boca de Jimena la enfermaba. Esa tarada todavía no entiende nada, decía, riendo. Martín respondía, va a firmar lo que le pongas delante. Siempre lo ha hecho. Paula apretó los dientes. El dolor no venía por lo que decían, sino por lo que revelaban. Él la había elegido, no por amor, sino por utilidad. La había estudiado, calculado, usado. Y eso no se perdona, porque cuando alguien te construye solo para destruirte, ya no se trata de amor. Se trata de poder. En la mañana siguiente, antes de salir hacia la reunión con Santiago, Paula eligió su ropa con cuidado. No quería parecer víctima. Quería parecer dueña de sí misma. Se puso una blusa blanca, jeans oscuros, y se recogió el cabello. Al verse en el espejo, no vio la misma mujer de hace semanas. La tristeza aún estaba, pero mezclada con determinación. Era la mirada de alguien que, aunque esté rota, ya no se arrodilla. Alejandro la esperó en la puerta con los documentos bajo el brazo. ¿Estás lista?, preguntó. Paula respiró hondo. Nunca lo estuve tanto, respondió. Antes de subir al auto, Paula se detuvo un segundo. El aire de la mañana tenía ese aroma a tierra mojada que siempre le recordaba a su infancia. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en su padre, en su voz firme, en sus consejos. Nunca dejes que el miedo piense por vos. Sonrió sola, porque aunque Martín creyera que ella era débil, no conocía sus raíces. No sabía de qué estaba hecha. Lo emocionante no era la revancha, era lo que venía después. Reconstruirse, redefinirse, volver a ocupar su nombre y hacerlo brillar. Santiago los recibió en su estudio con ese aire sobrio que siempre había tenido. Vestía elegante, con una camisa perfectamente planchada y lentes de lectura que parecían parte de su rostro desde siempre. Paula sintió un nudo en el estómago. No por él, sino por todo lo que ese lugar representaba. La legalidad,
la justicia y también el pasado. Había estado allí con Martín, firmando papeles que no entendía, confiando a ciegas. Esta vez no. Esta vez venía con los ojos abiertos y una carpeta que hablaba más que 1000 gritos. Santiago lo saludó cordialmente. Alejandro fue directo. Tenemos que mostrarte algo grave. Paula dejó sobre la mesa todo el material recolectado. Las copias de los documentos, las grabaciones, las fotos, los registros. Santiago los miró sin prisa, con la calma de quien sabe leer entre líneas. A medida que pasaban los minutos, su rostro fue cambiando. Primero ceño fruncido, luego mandíbula tensa, y finalmente un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Cuando terminó de leer, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto no es solo un engaño, murmuró. Esto es una operación fraudulenta, orquestada con premeditación y ventaja. Martín está jugando con fuego. La confirmación legal fue como una cachetada y una caricia al mismo tiempo. Paula se sintió validada y herida. No estaba loca, no estaba exagerando, pero también era verdad. Estaba metida en algo grande, oscuro, con implicaciones legales y personales que podían arrastrarla si no era cuidadosa. Santiago la miró con seriedad. Necesitamos actuar con inteligencia. Si lo enfrentas ahora, puede mover el dinero, esconder las pruebas, protegerse. Hay que prepararlo todo primero, y después, golpear con precisión. Paula asintió. Ya no quería explosiones. Quería consecuencias. Santiago empezó a hacer preguntas específicas. ¿Cuándo había firmado cada papel? ¿Quién había estado presente? ¿Qué recordaba de esos momentos? Paula hizo memoria, atando cabos que antes parecían sueltos. Recordó un contrato que firmó apresurada, antes de una cena. Un viaje que Martín canceló a último minuto y ella aprovechó para hacer trámites. Una vez que firmó papeles por cortesía, sin leer. Todo encajaba. La traición no fue de un día. Fue sembrada, cultivada, regada con confianza. Santiago asentía. Tu firma fue escaneada, reutilizada. Está clarísimo. Pero necesitamos la copia original de uno de esos contratos anteriores. Alejandro se comprometió a conseguirlo. Sabía dónde buscar. Mientras tanto, Santiago explicó los pasos. Primero, hay que documentar todo. Segundo, evitar que él sospeche. Tercero, hacerle creer que sigue teniendo el control. Paula no podía creer lo que estaba oyendo. Fingir, actuar, sonreír mientras por dentro se cocinaba un terremoto. Era una estrategia fría y también peligrosa, pero no había otra. Si quería recuperar su nombre, su dignidad, su paz, tenía que meterse en la boca del lobo con los pies firmes y la mirada serena. Santiago lo dijo claro. Lo emocionante de esta etapa es que él no sabe que ya perdiste el miedo. Durante la reunión, Santiago se permitió una confesión personal. Martín cambió mucho. Lo vi volverse ambicioso, pero nunca imaginé que cruzaría este límite. Paula lo escuchaba con atención, pero sin sorpresa. Ya no le asombraba lo que la gente era capaz de hacer cuando el poder les rozaba la piel. Santiago propuso que ella simulara un deseo de separación amistosa, que iniciara una conversación emocional, fingiendo estar confundida. El objetivo: lograr que Martín firmara una cesión voluntaria de bienes, como gesto de buena fe. Paula dudó, pero entendía que era una jugada maestra. Esa misma noche, en su departamento, Paula ensayó frente al espejo. Las palabras, las pausas, la expresión. Estoy agotada, Martín, necesito pensar. Tal vez deberíamos separarnos con calma. Lo repetía una y otra vez, intentando sonar rota pero no desesperada. Vulnerable, pero no destruida. Era un acto, una escena de teatro, pero cada palabra venía de una herida real. Alejandro la ayudaba, corregía entonaciones. No exageres, hazlo natural, que parezca que estás por rendirte. Paula cerraba los ojos y recordaba cada traición para alimentar el tono exacto. Era dolor transformado en arma. El plan era simple en el papel, pero complejo en la ejecución. Paula debía pedir una conversación privada con Martín, decir que necesitaba un respiro, plantear una separación amigable. Luego, proponer la división de bienes como gesto de madurez. Y allí, obtener firmas. Santiago prepararía los documentos cuidadosamente. Es importante que parezca que todo viene de vos. Si él huele una trampa, se acabó. Paula no dormía, no comía, pero se mantenía firme. Sabía que lo superador no siempre es lo que sana,
sino lo que permite avanzar con dignidad. Antes de acostarse, Paula recibió un mensaje inesperado. Era de una amiga lejana, Carolina, que había trabajado con Martín en un proyecto hace años. El texto decía: Paula, sé que no hablamos hace mucho, pero vi cosas raras en unos papeles antiguos de la empresa. Creo que deberías ver esto. Paula sintió una punzada en el estómago. No estaba sola. Tal vez otros también habían sospechado, pero no sabían cómo actuar. O no se animaban. El mensaje incluía fotos de contratos, donde nuevamente aparecía su firma. Era un patrón, una práctica, una estrategia repetida. Al día siguiente, Santiago las analizó y confirmó que el mismo método se había usado antes: escaneo, falsificación digital y sellos legítimos. Paula empezó a ver la magnitud del engaño. Martín no solo la había traicionado a ella, había montado una red, una estructura, y ella había sido la base legal sin saberlo. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre. Era más que eso. Era enfrentarlo, desmontar su imperio, exponer la mentira, convertir la historia en un caso. Y ella, en una mujer que no solo sobrevivió, sino que tomó las riendas del final. Antes de irse del estudio, Santiago le dijo algo que se le quedó grabado: Paula, no estás sola. Y te lo prometo, esto no termina hasta que la verdad salga a la luz. Ella lo miró, con una mezcla de agradecimiento y fuerza. No necesitaba promesas, solo necesitaba un plan. Y lo tenía. Iba a enfrentar a Martín. Iba a mirar a los ojos del hombre que la borró, y hacerle entender que su peor error fue pensar que ella nunca se levantaría. Ninguna mujer debería tener que fingir que quiere separarse solo para descubrir quién es realmente el hombre con quien duerme. Pero Paula ya no pensaba en lo que debería hacer. Ahora, todo era estrategia. Entró a la casa con pasos calculados, como quien vuelve al escenario sabiendo que la función será distinta. Martín la recibió con esa sonrisa gastada de siempre, con ese beso en la mejilla que ya no significaba nada. Ella se sentó en el sofá, respiró hondo y dijo lo que llevaba ensayando días: necesito hablar de nosotros. Su tono era suave, pero detrás ardía una verdad. Martín no sospechó, o al menos, fingió no hacerlo. Se acomodó frente a ella, cruzó las piernas y adoptó ese gesto de falso interés que solía usar en las reuniones. Paula lo conocía demasiado bien. Sabía cómo bajaba la mirada cuando mentía, cómo se rascaba la ceja derecha al sentirse incómodo. Estoy agotada, Martín, empezó. Confundida. No sé si esto sigue teniendo sentido. Él asintió lentamente, como quien acepta una mala noticia con resignación. No la interrumpió, la dejó hablar. Y eso, para Paula, fue señal clara. No tenía idea de lo que ella sabía. Aún se sentía en control. La conversación fue larga, tensa, cuidadosamente ejecutada. Paula habló de distancia emocional, de desgaste, de rutinas vacías. No mencionó a Jimena. No habló de traición, ni de casas escondidas. Su objetivo era uno solo: hacerlo sentir seguro en la separación, que creyera que todo era su idea. Martín, para sorpresa de ella, no se opuso. No intentó recuperarla. No discutió. Solo dijo: tal vez sea lo mejor. Si quieres, podemos arreglar las cosas de manera civilizada. Paula tragó saliva. Su corazón dolía, pero no por amor. Dolía porque, incluso en el adiós, él era una actuación vacía. Días después, Santiago les envió los documentos simulando ser un mediador. Propuesta de división de bienes, cesión voluntaria, acuerdo amistoso. Paula se los entregó a Martín con manos firmes. Él los recibió, los hojeó con poco interés y firmó, uno a uno, sin leerlos, sin notar que, al hacerlo, estaba cediendo control sobre propiedades clave. Santiago había escrito cada cláusula con maestría. Nada ilegal, nada que no pudiera ser defendido como buena fe. Pero cada firma era una victoria silenciosa. Paula no celebró. Solo guardó los papeles en una carpeta con el nombre que le había dado al plan: Renacer. En paralelo, Alejandro detectó un nuevo movimiento. Martín estaba transfiriendo grandes sumas a una cuenta en el extranjero. Todo a nombre de Jimena Ruiz. Lo hacían por partes, para no levantar sospechas. Pero ya era demasiado tarde. Paula tenía los registros, las fechas, las rutas del dinero. Era cuestión de tiempo. Santiago les pidió paciencia. Déjenlo actuar. Creer que ya ganó es su debilidad. Paula sentía náuseas cada vez que fingía ante él. Pero lo hacía.
porque entendía que a veces lo más superador no es alejarse, sino que darse el tiempo justo para ver caer la máscara. Una noche, Martín llegó emocionado. Le contó a Paula sobre un evento empresarial importante. Van a lanzar la nueva sede internacional. Voy a dar un discurso. Incluso invitaron a inversores de afuera. Paula sonrió. Lo escuchó como quien oye llover detrás de una ventana. Él hablaba de futuro, de expansión, de reconocimiento. Y ella solo pensaba en una cosa. Ese sería el escenario, el lugar donde todo saldría a la luz. Alejandro y Santiago ya estaban coordinando todo. Los periodistas, los socios, las grabaciones. Paula había elegido su vestido, rojo, elegante, imposible de ignorar. La caída sería pública. Mientras tanto, seguía actuando. Preparaba cenas, respondía mensajes, fingía interés. Martín no notaba nada. Seguía creyendo que era el autor de la historia, que todo estaba bajo control. Paula lo miraba en silencio, como quien ve a un ladrón admirar su botín sin saber que lo están filmando. Y cada día que pasaba, ella ganaba fuerza. Había algo emocionante en esa calma calculada, en ese dolor que ya no paralizaba, sino que servía de impulso. Paula ya no era la misma, y eso era su arma más poderosa. La noche antes del evento, Paula revisó los documentos una vez más. Estaban en orden. Santiago tenía las denuncias listas. Alejandro, las copias digitales. Todo estaba armado. Solo faltaba que Martín diera un paso más, subirse al escenario creyendo que era el héroe de su propia historia. Paula encendió una vela, se sirvió una copa de vino y se permitió llorar 5 minutos. No más, porque lo que vendría no era tristeza, era decisión. Y una vez cruzado ese umbral, ya no habría vuelta atrás. Era el clímax de una traición y el nacimiento de una verdad. En medio de ese momento íntimo, recibió un mensaje anónimo. Número desconocido. Solo decía, él sabe que descubriste todo. Va a intentar escapar esta misma noche. Paula sintió como el cuerpo se le paralizaba por un segundo. Luego respiró. Sabía que algo así podía pasar. Alertó a Santiago. Él ya había previsto la posibilidad. Tranquila, estamos un paso adelante. Confía. Paula apagó el celular. Cerró la carpeta y se dijo a sí misma, sin titubeo, mañana es el día. Porque hay momentos en los que el alma no tiembla, solo avanza. Y mientras Martín dormía al otro lado de la cama, Paula lo observó con una mezcla de rabia y compasión. No por lo que le había hecho, sino por lo poco que la había conocido. Creyó que la destrucción sería definitiva, que el amor lo protegería, que el silencio sería eterno. Pero lo que no sabía era que algunas mujeres no se apagan, se reinventan, y cuando vuelven, lo hacen con más fuerza, más dignidad, y con la verdad en la mano. El salón estaba listo desde la noche anterior. Cortinas de terciopelo, luces colgantes, alfombra roja. Una orquesta suave ensayaba en el fondo mientras técnicos ajustaban los últimos detalles del sonido. Martín llegó temprano, con un traje gris claro que hacía juego con su ego inflado. Caminaba como si todo el mundo le perteneciera. A su lado, Jimena brillaba con un vestido blanco entallado, tan fuera de lugar como su presencia. Nadie la conocía, pero todos sonreían con cortesía. Martín la presentó como su socia internacional. Ella saludaba con una confianza que solo da la mentira sostenida por meses. Paula llegó media hora más tarde. Su entrada fue medida, silenciosa, pero arrasadora. El vestido rojo encendía miradas, pero su postura era lo que de verdad capturaba atención. Caminaba como si todo ya estuviera decidido, como si el peso del pasado le hubiera dejado solo firmeza. Alejandro la esperaba en la puerta, con un sobre negro en la mano. Dentro, el pendrive, el que contenía la verdad. Santiago ya estaba adentro, hablando con un grupo de periodistas. La maquinaria estaba en marcha. Paula cruzó el salón sin prisa. Saludó a algunos conocidos. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Martín la vio desde lejos. Su sonrisa se congeló por un segundo. No esperaba que viniera, mucho menos que viniera así. Se acercó con Jimena colgada del brazo y fingió entusiasmo. ¡Qué sorpresa, Paula! No sabía que ibas a venir. Ella sonrió con elegancia. ¿Cómo no iba a venir a ver el gran momento? Jimena la miró con un gesto incómodo. Sabía que algo no encajaba, pero no podía poner el dedo en la llaga. Paula se mantuvo firme, cortés, impenetrable. Saludó, felicitó, elogió.
Era la misma voz de siempre, pero el tono había cambiado. Ya no había amor, había espera. Durante la primera hora, los discursos comenzaron. Palabras huecas, presentaciones formales, agradecimientos interminables. Martín subió al escenario y habló de expansión, de visión empresarial, de oportunidades. El público aplaudía con moderación, más por compromiso que por entusiasmo real. Paula observaba todo desde una mesa cercana al frente. Sentía los latidos en el cuello, pero su rostro era calma pura. Alejandro le tocó el hombro y le dijo al oído, «Ahora». Paula se levantó. Caminó hacia el costado del escenario y esperó a que Martín bajara. Al pasar a su lado, él susurró, «Me alegra que estés aquí». Ella respondió, «Yo también». Cuando se anunció una intervención especial, todos voltearon a ver a Paula. Subió al escenario con pasos firmes. No tartamudeó, no vaciló. Saludó con cortesía, pidió solo 5 minutos. Nadie entendía lo que ocurría. Martín la miraba confundido. Jimena comenzaba a inquietarse. Paula sostuvo el micrófono con una mano, mientras con la otra conectaba el pendrive en el proyector central. Antes de que esta noche termine, creo que todos deberían conocer un lado más íntimo de esta historia. Silencio, luces bajas. Primera imagen, un contrato con su firma falsificada. Segunda, la foto de Jimena con el anillo perdido. La tercera imagen fue un audio. La voz de Martín retumbó por todo el salón. Hay que sacarla del camino. Murmullos, cabezas que giraban. Santiago se adelantó con documentos en mano. Paula no bajó del escenario. No aún. Durante años, fui testigo silenciosa de lo que parecía amor, pero era una estrategia. Lo que ven aquí no es una venganza, es una exposición. No por dolor, sino por dignidad. Jimena intentó salir, pero ya era tarde. Los periodistas se agolpaban. Martín tartamudeaba, negaba, sudaba. Paula no gritó, no acusó, solo mostró, y en ese gesto, destruyó sin levantar la voz. Mientras todo colapsaba a su alrededor, Paula permanecía de pie. El salón se había convertido en un tribunal involuntario. La traición ya no era íntima, era colectiva. El superador no era el golpe, sino el acto de exponer sin destruirse a una misma. Alejandro sostenía la carpeta con los papeles firmados por Martín. Santiago entregaba copias a los medios. Todo estaba cronometrado. Paula miró a Martín a los ojos por última vez. No había odio, solo decepción. Él la miró como si recién entonces entendiera a quien había subestimado. Jimena gritaba su inocencia. Nadie escuchaba. Un guardia de seguridad intentó detener a los reporteros. Fracaso absoluto. Las cámaras ya captaban todo. Paula bajó del escenario lentamente. En su camino, cruzó a Jimena, que murmuró, «¿Qué querés de mí?». Paula no respondió. Solo la miró de arriba abajo y siguió caminando. Martín intentó alcanzarla. «Podemos hablar. Esto se puede arreglar». Pero Paula ni volteó. Lo superador era no darle más voz. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y lo había hecho frente al mundo. Lo emocionante no era la caída. Era el renacimiento en plena luz, con todos como testigos. Santiago recibió una notificación en su celular. «Ya están en camino», le dijo a Paula. La policía venía. No había forma de evitarlo. Las pruebas eran más que suficientes. Los contratos, las grabaciones, los movimientos bancarios. Martín intentó llamar a alguien, pero su celular fue requisado. Jimena lloraba en un rincón. Paula se sentó en una silla lateral, respiró hondo y miró al techo. No lloró, no tembló. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera, porque cuando la verdad se dice, el alma se suelta, y ya no hay más nada que ocultar. Alejandro se acercó, le ofreció agua. «¿Estás bien?», preguntó. Paula asintió. «Sí. ¿Y vos? ¿Viste mi entrada?». Él rió. En medio del caos, ese pequeño momento de humor fue bálsamo. Paula sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero el acto más difícil ya había sido ejecutado. No necesitaba que nadie la defendiera. Ella se había defendido sola, y lo había hecho de forma elegante, brutal y justa. La traición no tenía escondite ya. La mujer que todos creían frágil había demostrado que sabía exactamente cuándo, cómo y dónde derrumbar un imperio. Horas más tarde, ya fuera del salón, Paula recibió un mensaje de un medio importante. «Queremos contar tu historia. ¿Aceptarías una entrevista?». Ella miró el celular sin prisa. No respondió de inmediato.
Se sentó en el auto, cerró los ojos y se permitió sentir. No la gloria, ni el alivio, sino ese silencio interno que llega después de una batalla larga. El cansancio emocional mezclado con una paz nueva. No era felicidad, era libertad. Y eso, después de todo, valía más que cualquier final feliz. Porque su historia aún no terminaba. Solo cambiaba de capítulo. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Paula abrió los ojos. No había dormido mucho, pero tampoco lo necesitaba. Lo que vivió la noche anterior seguía latiendo en su cuerpo como un eco imparable. La caída de Martín había sido pública, inesperada y devastadora. Pero lo más importante era que no había terminado. Santiago la había advertido. Hoy va a intentar escapar, esconder lo que quede, manipular lo último. Y Paula lo sabía. Ese tipo de hombres no caen en silencio. Su instinto de control les grita hasta el último segundo. Martín no se iría sin pelear. Mientras Paula se vestía, Alejandro ya estaba en la sala con una laptop abierta. La cuenta secundaria se movió anoche. Transferencias grandes. Intentó sacar dinero en efectivo desde una sede en el aeropuerto. Paula lo miró sin sorpresa. Lo bloquearon. Alejandro asintió. Santiago había tramitado órdenes preventivas durante la madrugada. El juez, al ver los documentos presentados en el evento, no tardó en autorizar bloqueos inmediatos. Martín había despertado en jaque. La jugada que pensó maestra estaba rodeada por todos lados. Pero eso no lo haría menos peligroso. Paula lo sabía. El último día siempre es el más impredecible. Mientras desayunaban algo liviano, el teléfono fijo sonó. Nadie usaba esa línea desde hacía meses. Paula dudó antes de contestar. Al hacerlo, una voz familiar, disfrazada de cortesía, rompió el silencio. Era Jimena. Fingía ser otra persona. Se presentó como corredora inmobiliaria y preguntó por una propiedad en venta. La misma dirección que aparecía en los documentos falsificados. Paula, sin alterar su tono, siguió el juego. Grabó toda la llamada. Estoy interesada en cerrar cuanto antes, señora, dijo Jimena. Martín me pidió acelerar los papeles. Paula sonrió sin que se notara. Cada palabra era una confesión, una prueba más. Santiago, al escuchar la grabación, movió la cabeza con resignación. No pueden evitar delatarse. Están desesperados. Iniciaron el proceso de denuncia formal ante la fiscalía. Los documentos ya estaban listos. Paula firmó con decisión. Era la primera vez que su nombre aparecía en una hoja legal por voluntad propia desde que todo empezó. Esta vez no era víctima, era denunciante. Parte activa, protagonista. Alejandro la miró con orgullo. Hoy se cierra un ciclo. Paula respiró hondo. No sentía odio, ni deseo de venganza. Solo necesidad de que las cosas se pusieran en su lugar, y de que la verdad tuviera consecuencias. Martín, por su parte, había sido visto entrando a su oficina a primera hora. La empresa estaba vacía. La mayoría de sus empleados había leído las noticias y no se había presentado. Las redes sociales explotaban. Videos del evento, fragmentos del audio, fotos de los contratos. La opinión pública era un juicio paralelo. Y lo más emocionante era que Paula no había dicho una palabra fuera de lugar. No había atacado, solo había mostrado. Y eso, en tiempos de imagen, era más letal que cualquier discurso. Martín comenzó a borrar correos, cerrar carpetas, destruir registros. Pero ya era tarde. A las 11, 2 oficiales llegaron a la empresa con una orden de registro. Paula no fue. Se quedó en casa, acompañada por Alejandro y Santiago, observando todo desde la pantalla. Martín intentó evitar la entrada. Preguntó por abogados, inventó ausencias. Los oficiales entraron igual. En menos de una hora, confiscaron computadoras, discos duros, documentos. La caída legal había comenzado. Paula no celebró. Solo apretó los labios, contuvo una lágrima y miró el reloj. No era venganza, era justicia. Y lo más superador no era haberlo enfrentado. Era haberlo hecho sin corromperse, sin caer en lo mismo que él usó para destruirla. Mientras tanto, Jimena desapareció del mapa. Había dejado su departamento esa madrugada. Las cámaras del edificio la mostraban saliendo con 2 maletas, sola, rumbo desconocido. Paula no sintió alivio, sintió compasión, porque una mujer que basa su vida en la mentira también está condenada. Puede ganar terreno por un tiempo, pero siempre termina sola,
rodeada de espejos que devuelven lo que más teme ver. Alejandro, al enterarse, comentó en voz baja: esa chica se convirtió en cómplice por elección. Pero igual, no deja de ser un títere. Paula asintió, y eso era lo que más dolía. Al atardecer, Santiago recibió la confirmación oficial. Se había emitido una alerta fiscal nacional. Las cuentas de Martín estaban congeladas. La investigación por uso de identidad, fraude documental y evasión ya estaba abierta. El proceso judicial sería largo, pero irreversible. Paula, al escuchar eso, se levantó, fue al balcón y respiró profundo. Por primera vez en meses, el aire no le quemaba los pulmones. Era real. El tiempo del engaño había terminado. Y aunque la historia no había cerrado del todo, ella ya no estaba atrapada. Era libre. Dolida, sí. Cansada, pero viva. Y con futuro. Al volver a entrar, encontró un mensaje nuevo en su celular. De un número privado. Sos más fuerte de lo que pensé. Perdón por todo, Martín. Paula leyó la frase una sola vez. Luego apagó el celular y lo dejó sobre la mesa. No necesitaba más palabras de él. Las disculpas no limpian los actos. Y aunque esa frase sonara arrepentida, llegaba tarde. Porque el daño había sido profundo. Porque no se repara con frases. Y porque, en el fondo, ella sabía que lo que había hecho no venía del impulso, sino de una frialdad que no se aprende de un día para otro. Esa noche, Paula volvió a su habitación. El espejo le devolvió una imagen distinta. Las ojeras seguían ahí, las cicatrices también, pero había algo nuevo en su rostro. Una firmeza que no tenía antes. Una mirada que ya no pedía nada, que no rogaba, ni temía, que no dependía. Encendió una vela, se recostó en la cama y cerró los ojos. La traición ya no la consumía. Ahora era parte de su historia. Un capítulo más. Y aunque quedaban páginas por escribir, lo más emocionante era que, por primera vez en mucho tiempo, era ella quien sostenía la pluma. La prensa había llegado antes que los invitados. Cámaras, micrófonos, flashes, todo apuntando a la entrada principal del Auditorio Nacional, donde esa noche se presentaría la nueva sede del grupo empresarial que hasta hacía poco llevaba el nombre de Martín en cada documento. Nadie hablaba de negocios. Todos murmuraban lo mismo: la caída del empresario, la traición descubierta, el video viral. Había expectativa, morbo, curiosidad. Pero también había algo más: respeto. Porque mientras algunos se escondían tras abogados, Paula se mantenía de pie, en silencio, observando, esperando. Y ahora, por fin, llegaba su momento. No de venganza, sino de verdad. Martín entró como si nada. Traje impecable, peinado firme, sonrisa ensayada. A su lado, Jimena, con un vestido sobrio y expresión vacía. Parecían actores mal dirigidos en una obra donde ya nadie creía en el guión. La gente los observaba sin aplaudir. Nadie los detenía, pero tampoco los saludaban. Una sensación rara flotaba en el aire, como si todos supieran que aquello no terminaría bien. Martín lo notó, el calor en la espalda, el sudor bajo el cuello de la camisa, pero seguía caminando, porque los que viven de máscaras no saben qué hacer cuando el silencio empieza a hablar. Paula llegó 10 minutos después. Vestía de negro, clásico, elegante, indiscutible. Su sola presencia hizo que las cámaras se giraran, como atraídas por gravedad. Caminaba sola, pero acompañada por algo más fuerte que cualquier hombre: su dignidad reconstruida. No llevaba discurso, ni papeles. Solo una memoria afilada y una determinación que se notaba en la manera en que sostenía la mirada. Alejandro caminaba a unos metros detrás, atento. Santiago la esperaba adentro. Todo estaba listo. El pendrive con las pruebas, el equipo técnico, la señal en vivo. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Solo sabían que algo se venía. Cuando Paula entró al salón, el murmullo se detuvo. No por miedo, por respeto. Caminó hasta su asiento sin apuro. Martín la observó desde el escenario. Jimena bajó la cabeza. No podían evitarlo. Esa mujer, que habían intentado borrar, ahora ocupaba el centro. Ella no miró a nadie. Solo se sentó, cruzó las piernas y esperó. Durante 30 minutos, los discursos se sucedieron. Cifras, proyectos, promesas. Palabras vacías. Paula no escuchaba. Solo medía el momento exacto. Porque sabía que no era el contenido lo que marcaba un quiebre, era el instante.
y el suyo estaba por llegar. En un gesto coordinado, Santiago subió al escenario y pidió unos minutos. El público lo conocía. Sabía que si él hablaba, era por algo importante. Tomó el micrófono, agradeció a los presentes y luego hizo una pausa. Antes de continuar, creemos que es justo dar lugar a una persona que tiene algo que decir. Algo que, de alguna manera, nos involucra a todos. Señaló a Paula. El foco de luz se movió. Ella se puso de pie. No había miedo. No había rabia. Solo claridad. Subió al escenario sin temblar. Tomó el micrófono con una mano. En la otra, el pendrive. Conectó el dispositivo sin decir una palabra. La pantalla gigante detrás de ella cobró vida. Primer documento, su firma falsificada. Segundo, las transferencias. Tercero, las imágenes de Jimena usando el anillo perdido. Cuarto, el audio de Martín. Hay que sacarla del camino. No fue un escándalo. Fue una ejecución elegante. El salón entero se quedó sin aire. Martín se puso de pie. Intentó desconectar el proyector, pero fue contenido. Jimena quiso salir, pero los camarógrafos la rodearon. Paula habló entonces, no con furia, sino con precisión. Esto no es venganza. Es la verdad. Y ya era hora de que alguien la contara. Las cámaras transmitían en vivo. Las redes explotaban. Santiago, con voz firme, presentó la denuncia oficial. Alejandro entregó las pruebas en mano al fiscal presente. Todo estaba calculado. Nada podía ser refutado. Martín balbuceó una defensa absurda. Está desequilibrada. Quiere arruinarme. Pero las pruebas hablaban solas. La traición ya no era rumor, era documento. Paula bajó del escenario con la misma calma con la que subió. No buscaba aplausos. No quería reconocimiento. Solo necesitaba cerrar la historia en el lugar donde intentaron destruirla. Y lo hizo, sin gritar, sin llorar, con la mirada en alto. Fuera del salón, la policía esperaba. Martín fue escoltado, no esposado. Aún tenía derechos, pero ya no tenía poder. Jimena, en cambio, desapareció. Se esfumó en medio del caos, como una sombra. Nadie la retuvo. Nadie la siguió. Paula no preguntó por ella. Ya no le interesaba, porque lo emocionante no era saber cómo terminaban ellos. Era saber cómo empezaba ella. Ahora sí, de verdad. Por fin, Santiago la abrazó. Lo hiciste. Paula respondió sin emoción. Lo sobreviví. Porque algunas victorias no se celebran. Se respiran. Horas más tarde, en casa, Paula recibió una llamada. Era un periodista. Queremos invitarte a contar tu historia en horario central. Paula dudó. Aún no sabía si quería compartir más. Alejandro le dijo, lo que viviste puede ayudar a otras. A muchas. Ella colgó sin responder. Caminó hasta el balcón. Miró la ciudad iluminada. Y entonces, pensó, ¿y si mi historia sirve para que otra mujer no firme con los ojos cerrados? ¿Y si esta vez, mi voz sí salva algo? El superador no siempre es dejar atrás. A veces, es volver a mirar, pero con otros ojos. Volvió adentro. Encendió una vela. Sacó su cuaderno y escribió una frase. No fui víctima. Fui testigo de una versión rota de mí misma. Y decidí reconstruirme. Lo escribió sin rabia, sin apuro, con la serenidad de quien aprendió que el dolor no es enemigo, sino proceso. Que la traición no define, revela. Y que cada día que pasó fingiendo ser fuerte, la estaba preparando para este momento. No perfecto, no feliz, pero completamente suyo. Y esa era la única victoria que realmente importaba. El video completo del evento tardó menos de 24 horas en alcanzar los titulares internacionales. Cadenas de televisión, portales de negocios, revistas de opinión. Todos querían contar la historia de la mujer que expuso en público al millonario infiel, manipulador y corrupto. Algunos lo llamaban escándalo, otros, justicia en vivo. Pero para Paula no era ninguno de los dos. Era simplemente la consecuencia lógica de una cadena de decisiones cobardes. Martín había jugado con fuego, creyéndose inmune. Y ahora, quemado hasta los huesos, tenía que enfrentarse a una verdad que ni con dinero podía apagar. La fiscalía actuó con rapidez inusual. Las pruebas eran irrefutables. Las cuentas bloqueadas, los documentos adulterados, las grabaciones. Santiago, con su templanza habitual, presentó el informe final. 180 páginas detallando cada movimiento ilegal, cada acto de traición. Martín intentó contraatacar legalmente.
Contrató a un abogado penalista, filtró notas en la prensa para victimizarse. Pero nada funcionó. La narrativa ya no estaba en sus manos. Paula no hablaba, pero todos hablaban de ella. El silencio se volvió su poder. Cada día que pasaba sin escándalo público, era una daga más profunda en la reputación que él había fingido tener. Jimena, por su parte, desapareció oficialmente. Nadie la había vuelto a ver. Algunos decían que había salido del país. Otros, que estaba escondida esperando no ser vinculada formalmente. Pero lo que todos sabían era que Paula no la buscaba. No quería verla caer. No la necesitaba vencida para sentirse libre. Porque el superador no siempre está en ver al otro destruirse, sino en mirar hacia adelante sin cargar con sus restos. Alejandro le dijo una noche, mientras revisaban el avance del juicio: ya no hay más máscaras. Ahora empieza la caída sin red. Y tenía razón. Todo lo que vino después fue vértigo. Los socios de Martín comenzaron a cortar vínculos. Las llamadas dejaron de llegar. Las reuniones fueron canceladas. La empresa, antes símbolo de poder, empezó a vaciarse. La caída no fue un grito. Fue una sucesión de puertas que se cerraban una tras otra. Martín intentó resistir. Incluso ofreció vender su parte para salvar lo que pudiera. Pero nadie quiso comprar ruinas. Nadie quiso asociarse a un apellido que ahora representaba fraude, escándalo y traición. Y eso, para alguien como él, dolía más que la cárcel. Dolía más que perder dinero. Porque el verdadero castigo no es que te detengan. Es que ya nadie confíe en vos. El día en que Martín fue citado a declarar, apareció con un aspecto irreconocible. Ojeras marcadas, barba crecida, traje mal entallado. No era el mismo hombre que brillaba en los escenarios, ni el que mentía con voz firme. Era otro, uno real, uno que ya no podía sostener la farsa. Paula lo vio en las noticias desde su departamento. No cambió de canal, tampoco sonrió, solo observó, y pensó en todas las veces que lo defendió, en todas las veces que creyó que estaba exagerando, en todas las noches en que lloró en silencio, mientras él dormía tranquilo. Esa era la verdadera caída. Durante la audiencia, Santiago estuvo presente. Paula no. Decidió no acompañarlo. No necesito estar ahí para saber que está perdiendo, dijo con calma. Alejandro, que sí asistió, le contó luego. No habló casi nada. Respondía con monosílabos, como si ya supiera que nada podía salvarlo. Paula asintió. No era placer, no era revancha, era solo lógica. La traición tiene consecuencias. Y cuando se construye un imperio sobre mentiras, la caída no es opcional. Es inevitable. Lo emocionante, en todo caso, era haber llegado viva al final. Entera, con el alma reparada, aunque todavía cicatrizando. La empresa fue intervenida por orden judicial. Se congelaron las operaciones, se llamó a revisión fiscal completa y los empleados fueron convocados a declarar. Varios de ellos se acercaron a Paula. Le agradecieron en privado. Algunos lloraron. Él nos hacía firmar cosas sin explicación, confesó una contadora. Nos tenía convencidos de que no había nada ilegal. Paula los escuchaba con respeto. No era momento para juicios. Era momento para que cada uno entendiera su papel dentro del sistema. Porque toda red necesita cómplices pasivos. Y lo más superador era que, al romperla, cada uno pudiera también reconstruirse desde otro lugar. A los pocos días, se emitió una orden formal de restricción. Martín no podía acercarse a Paula bajo ninguna circunstancia. No hubo escándalo. No fue necesario. Santiago se encargó de todo. Alejandro acompañó a firmar. Paula sintió alivio. Por fin su nombre volvía a ser suyo. Por fin su paz estaba protegida por algo más que coraje. Esa noche, en soledad, miró los papeles con los sellos oficiales. La ley estaba, ahora sí, de su lado. No por privilegio, por lucha, por constancia, por haber decidido no callar, por haberse quedado el tiempo justo para reunir las piezas y derrumbarlo todo con verdad. Martín, aislado, envió un último correo. Breve, patético. No pensé que llegarías tan lejos. Te subestimé. Paula lo leyó una sola vez. Luego lo borró. Porque las disculpas que llegan tarde no son redención. Son una extensión más del ego. Y ella ya no tenía lugar para eso en su historia. Lo que alguna vez fue amor, ahora era solo una sombra lejana. Lo que alguna vez dolió, ahora era lección. Y lo que alguna vez la hizo sentir rota,
Ahora la confirmaba como una mujer que se reconstruyó desde cero, sin deberle nada a nadie, sin perderse a sí misma en el proceso. Mientras los medios seguían haciendo eco del caso, Paula permanecía en silencio. No buscaba fama, no quería exposición, solo justicia y, sobre todo, calma. Alejandro le propuso viajar, cambiar de aire, darte un respiro. Santiago coincidía, pero Paula dudaba, no por miedo, por respeto a sí misma. Quería cerrar todo primero, terminar lo que empezó, porque una historia como la suya no se abandona en mitad del camino. Se honra hasta el final, hasta que el eco de la mentira se apague por completo. Y lo emocionante no es desaparecer, es quedarse, hasta que el mundo entienda que el silencio también puede hacer justicia. En el último documento oficial del caso, el nombre de Paula apareció como denunciante, víctima y testigo principal. Pero lo que más la sorprendió fue leer, en palabras del fiscal, una frase simple: gracias a su valentía, evitamos un fraude millonario. Paula cerró la carpeta. No dijo nada, pero por dentro, una voz le susurró lo que ella ya sabía, que la caída de Martín no fue su triunfo, fue su liberación. Y ahora, por fin podía escribir el capítulo que verdaderamente le pertenecía. Las noticias seguían girando, pero Paula ya no las veía. No por indiferencia, sino porque había decidido que la pantalla no le dictaría el ánimo. Apagó el televisor, guardó los recortes y cerró su nombre en Google con la misma calma con la que se cierra una puerta que ya no se piensa volver a abrir. La historia que había vivido se convirtió en leyenda urbana para muchos. Pero para ella, era carne, era hueso, era cicatriz. No necesitaba contarlo todos los días para saber que lo superó. Porque la verdadera sanación no se mide en titulares, se mide en silencio. Volvió a su rutina sin pedir permiso. Caminatas por la mañana, café en la esquina, libros sin interrupciones. No buscaba distraerse, buscaba reencontrarse. Había pasado tanto tiempo analizando a Martín, desenmascarando a Jimena, que por momentos había olvidado el rostro más importante, el suyo. Un día, sin avisar, se miró en el espejo y se sonrió. Sin maquillaje, con el cabello revuelto, en pijama. Y esa imagen le pareció más auténtica que todas las versiones que había interpretado antes. Ahí estaba ella, cansada, sí, pero viva, entera, y por fin, en paz. Alejandro la seguía visitando. Tenían una rutina no pactada. Él llegaba con medialunas, ella ponía la música. A veces hablaban, a veces no. Pero el vínculo se había transformado. Ya no era el hermano del ex. Era el aliado que se quedó cuando todos dudaban. El que no pidió explicaciones, solo ofreció compañía. Una tarde, él le preguntó: ¿qué vas a hacer ahora? Paula lo pensó. Algo que no tenga que ver con nadie más. Que solo dependa de mí. Porque lo emocionante ya no era empezar de nuevo con alguien. Era empezar por ella. Desde cero, desde adentro. Aceptó la entrevista con el canal de televisión nacional. No por fama, sino porque entendió que su historia podía ser un espejo para otras. Que hablar de traición no era exponerse, era alertar. Que contar cómo salió del laberinto podía ayudar a otra mujer a reconocer las señales, a dejar de firmar papeles por amor, a desconfiar de la excusa perfecta. Sentada frente a las cámaras, con luz blanca y un micrófono discreto, no tembló. Habló con firmeza, sin exagerar, sin dramatizar. Dijo lo justo, lo necesario. Y cuando apagaron las luces, supo que había hecho lo correcto. El teléfono no paró durante días. Mujeres, periodistas, escritoras, productoras. Todas querían más. Un libro, una conferencia, un documental. Paula agradecía, pero no prometía nada. No quería convertir su historia en espectáculo. Ya había sido suficientemente dolorosa cuando no tenía público. Ahora necesitaba elegir con cuidado. Separar el ruido de lo real. Lo urgente de lo verdadero. Santiago le recomendó un agente. Alejandro le propuso escribir juntas un manual práctico para mujeres empresarias. Todo sonaba útil, pero ella quería algo más sencillo, más honesto, más superador, algo que la hiciera sentir útil, sin volver a convertirse en un personaje. Un domingo, Paula volvió a la casa de sus padres. No entraba ahí desde antes de la tormenta. El jardín seguía igual, el limonero, las sillas de mimbre, la fuente pequeña que ya no funcionaba. Se sentó en la galería y respiró hondo. Recordó su infancia, sus primeras preguntas,
los años en los que aún no conocía la palabra traición, y entendió que había recuperado algo más que su apellido. Había recuperado su origen. La mujer que volvió no era la misma que salió, pero sí llevaba dentro la misma semilla, y esta vez sabía cómo cuidarla. Decidió retomar sus estudios de psicología, aquellos que había pausado cuando se casó. Se inscribió sin contarlo a nadie. No lo anunció, no lo compartió, lo hizo por sí misma, porque quería entender, desde lo profundo, cómo es que las personas como Martín aprenden a mentir con tanta precisión, y cómo personas como ella aprenden a perdonarse después. No a perdonarlos, a sí mismas, por haber creído, por haber callado, por haber aguantado. Porque a veces, lo más emocionante de una historia no es cómo se vence al villano, sino cómo se reconstruye la heroína. Las noches eran distintas ahora, más silenciosas, menos densas. El insomnio ya no era por ansiedad, sino por ideas. A veces escribía, a veces lloraba, pero ya no por lo mismo. Ya no por lo que perdió, sino por lo que ganó sin buscar. Dignidad, claridad, instinto. Una brújula interna que ya no ignoraría. Paula no odiaba a Martín, pero tampoco lo perdonaba. Lo recordaba como se recuerda un incendio, con respeto por lo que se llevó, pero sin deseo de volver a pasar por ahí. Lo superador, en su caso, era seguir caminando sin mirar si él la sigue desde lejos. Recibió una carta manuscrita, sin remitente. Solo decía, gracias por contar lo que yo nunca me animé a decir. Tu historia me salvó. Paula lloró, no por tristeza, por humanidad, porque entendió, en ese instante, que su dolor no fue en vano, que había roto algo, pero también había abierto algo nuevo. Un camino, una voz, una posibilidad. Guardó la carta en su agenda y salió a caminar. El viento frío le acarició la cara. No necesitaba abrigo. Llevaba dentro el calor de haber sobrevivido. Y eso ya no se lo quitaba a nadie. Una mañana, sin planearlo, se detuvo frente a una vidriera. Dentro, una máquina de escribir antigua, roja. Ella sonrió, entró, la compró y la llevó a casa. No sabía si escribiría un libro, una columna o solo cartas que nunca enviaría, pero sentía que tenía algo que decir, y que esta vez lo diría con sus propias palabras, sin editarse, sin pedir permiso. La traición había roto, sí, pero también había reconstruido con más claridad. Y eso no se aprende en ninguna universidad. Se aprende en la vida, cuando te toca caer, pero elegís levantarte más fuerte. Paula ya no era una versión de lo que los demás esperaban. Ya no era la esposa, la hija ejemplar, la figura discreta. Era una mujer con historia, con voz, con heridas que no escondía. Y cada paso que daba, lo daba con una conciencia nueva, la de haber tocado fondo y no haberse quedado ahí. Porque hay algo emocionante en ser testigo de la propia transformación, en descubrir que uno puede perderlo todo, y aún así, elegir no perderse a sí mismo. Esa era la nueva Paula, y su historia recién comenzaba. Esta historia muestra cómo, a veces, la verdad duele, pero también libera. Y cuando crees que ya lo has visto todo, la vida te demuestra que aún hay mucho por descubrir. Y sabes, quizá nunca te lo habías preguntado, ¿por qué alguien escondería a la persona que ama? ¿Qué lleva a alguien a no querer que los demás vean la verdad de su relación? Si eso también ha pasado por tu mente, yo dejé aquí en la pantalla final un video que te llevará a otra historia intensa, real y llena de emociones. Mi marido me ocultó de sus amigos. No quiero que te vean. Pero ellos me buscaron después. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.